Hay lugares que uno visita simplemente para conocer un país, y hay lugares donde caminando por sus calles puedes sentir que estás caminando sobre una parte de la historia de América. Uno de esos lugares es República Dominicana. Quédate hasta el final del video porque hoy vas a ver parte de tu historia. Aves nativas, cocodrilos, lugares y animales que solo existen en esta tierra hace muchísimos años. Hasta una piedra que no existe en ningún otro lugar del mundo. Y para entender por qué este lugar es tan único, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Después de la llegada de Cristóbal Colón a la isla en 1492, aquí comenzó a levantarse una ciudad que terminaría marcando profundamente la historia del llamado Nuevo Mundo. Santo Domingo, fundada originalmente como Nueva Isabela, es reconocida como la ciudad europea más antigua de América con ocupación permanente y como la capital más antigua del continente americano. Pero hay un detalle de su historia que muchas veces crea algo de polémica en los comentarios. Cuando hablamos de quién fundó Santo Domingo, puede parecer que existe una contradicción. Por un lado aparece Bartolomé Colón y por otro Nicolás de Obando. Pero en realidad la historia tiene dos etapas. El primer asentamiento de Santo Domingo comenzó en la margen oriental del río Ozama hacia 1496 y fue fundado por Bartolomé Colón en 1498. Años después, en 1502, llegó Nicolás de Obando, y entonces fue cuando ocurrió algo que cambiaría para siempre el rostro de la ciudad. Obando trasladó el asentamiento y sus principales instituciones a la margen occidental del río Ozama, donde se encuentra actualmente la ciudad colonial. Así que no se trata simplemente de decidir si Santo Domingo fue fundada por uno o por otro. Bartolomé Colón está ligado a la fundación inicial, Nicolás de Obando al traslado y a la organización de la ciudad que terminaría convirtiéndose en la ciudad colonial que conocemos hoy. Y precisamente por su historia, Santo Domingo guarda un patrimonio extraordinario. Aquí se levantaron algunos de los edificios y construcciones de origen europeo más antiguos que todavía se conservan en América. Calles, iglesias, fortalezas y antiguas casas coloniales que comenzaron a construirse hace más de 5 siglos. El trazado urbano de Santo Domingo fue organizado siguiendo un patrón de cuadrícula, una forma de planificación que posteriormente influiría en el desarrollo de numerosas ciudades fundadas por los europeos en América. Y entre esas calles existe una que guarda un significado especial, la calle de las Damas. Tradicionalmente considerada la primera calle de la ciudad colonial, es uno de los testimonios más antiguos del trazado urbano europeo que todavía podemos recorrer en América. Caminar por ella no es simplemente caminar por una calle antigua, es caminar por uno de los primeros capítulos de la historia urbana del continente. Y alrededor de este trazado comenzaron a levantarse instituciones que marcarían una época. La Catedral Primada de América, tradicionalmente reconocida como la primera catedral construida en América. También surgieron instituciones vinculadas a los primeros hospitales, a la administración comercial y a la vida religiosa de la ciudad. Aquí estuvo el monasterio de San Francisco, una de las primeras instituciones religiosas establecidas en Santo Domingo. Y también nació una tradición universitaria que convertiría la ciudad en uno de los primeros grandes centros de educación superior del continente. La Universidad Santo Tomás de Aquino, establecida en Santo Domingo en el siglo XVI, es tradicionalmente reconocida como una de las primeras universidades de América. Por eso, cuando caminas por la ciudad colonial de Santo Domingo, no estás simplemente viendo edificios antiguos, estás recorriendo el lugar donde se fueron estableciendo algunas de las primeras instituciones europeas permanentes del continente. UNESCO reconoce la ciudad colonial de Santo Domingo como el primer establecimiento europeo permanente del llamado Nuevo Mundo. Y quizás por eso sus calles cuentan una historia que va mucho más allá de República Dominicana. Porque aquí, entre piedras, plazas y calles que todavía conservan su antiguo trazado, comenzó a tomar forma una nueva etapa de la historia de América.
Y ya que hablamos un poco de la historia y de los inicios del llamado Nuevo Mundo, vengamos a la época actual. Hablemos de la dominicana que se convirtió en naturaleza, en música, sabores, tradiciones y sobre todo, la que parió tanta gente linda y alegre con esa cálida forma de recibirte, de conversar contigo, de hacerte sentir en confianza y parte de la familia. Cuando la gente piensa en República Dominicana, piensa en sus playas, Punta Cana, el Caribe, aguas transparentes, palmeras y paisajes que simplemente te dejan sin aliento. Y sí, sus playas son parte de esa magia, como lo es la bachata, el merengue, todo esto es solamente la entrada, lo que la mayoría del mundo conoce. Pero si dejamos atrás por un momento las imágenes que todos conocemos, aparece otra República Dominicana, una mucho más salvaje. Y vamos a comenzar en un lugar que parece no pertenecer al Caribe que imaginamos. Imagina estar en el Caribe y encontrarte con un lago cuya superficie está aproximadamente 40 metros por debajo del nivel del mar. Ese lugar existe y es el lago Enriquillo. Y no estamos hablando de cualquier lago, es el lago más grande de las Antillas. Está en el suroeste de República Dominicana, en una de las regiones más áridas del país. Aquí el paisaje cambia completamente. Donde esperarías encontrar solamente palmeras y playas tropicales, aparecen montañas, vegetación seca y un enorme cuerpo de agua de elevada salinidad. Y entonces llega una de las imágenes más inesperadas: cocodrilos. El Ministerio de Medio Ambiente Dominicano identifica al lago Enriquillo como hábitat del cocodrilo americano y señala también la presencia de iguanas y numerosas aves. Y dentro del lago está Isla Cabritos, uno de los lugares más interesantes para observar parte de esta fauna. Este es uno de esos sitios que te obligan a cambiar la imagen que tienes del Caribe, porque República Dominicana también puede ser árida, también puede ser extrema, también puede esconder animales que parecen sacados de otro tiempo. Y precisamente aquí aparece uno de ellos. Entre las especies más extraordinarias del suroeste dominicano está la iguana de Ricord. Su historia pertenece a La Española, la isla que comparten República Dominicana y Haití. Pero gran parte de su distribución se encuentra en el suroeste dominicano, y eso la convierte en una de las grandes joyas naturales de este territorio. Pero lo que hace aún más fascinante a esta región es que la iguana de Ricord no habita sola. Comparte este bosque seco con una pariente muy cercana, la iguana rinoceronte. Es uno de los pocos lugares del planeta donde dos especies de iguanas rocosas gigantes coexisten compartiendo exactamente el mismo territorio. La iguana de Ricord destaca por sus fascinantes ojos de color rojo intenso y sus franjas transversales bien marcadas en el cuerpo. La iguana rinoceronte, en cambio, lleva en el hocico unas pequeñas protuberancias cónicas que recuerdan al cuerno de un rinoceronte, además de ojos dorados o marrones. Para evitar competir entre sí, han aprendido a dividirse el entorno. Mientras la rinoceronte prefiere zonas rocosas y calizas, la de Ricord busca suelos de arena o tierra suelta para excavar sus nidos. La iguana de Ricord es una de las más amenazadas del planeta y su supervivencia depende de la conservación de estos ecosistemas áridos donde todavía encuentras refugio. Así que cuando ves a una de estas iguanas no estás viendo simplemente a un reptil. Estás viendo a una especie que forma parte de la historia natural de una isla que durante millones de años desarrolló una biodiversidad extraordinaria. Y si eso te parece sorprendente, espera conocer al siguiente animal. Ahora vamos a buscar uno de los animales más extraños que sobreviven en el Caribe, el solenodonte de La Española. Esta es otra especie propia de La Española, pero República Dominicana conserva parte fundamental de su hábitat. Tiene un hocico alargado, garras y una apariencia que parece pertenecer a una época muy antigua. Y lo más increíble es que realmente estamos ante un linaje muy antiguo de mamíferos. Además, el solenodonte tiene una característica extraordinaria. Es uno de los pocos mamíferos conocidos capaces de producir veneno.
Se alimenta principalmente de pequeños animales e invertebrados y lleva una vida muy discreta, generalmente durante la noche. No es famoso, no aparece en la mayoría de las postales y probablemente nunca lo habías visto, pero ahí está, sobreviviendo en La Española desde hace mucho antes de que existieran las ciudades que hoy conocemos. Y ahora levantemos la mirada, porque en los cielos de República Dominicana existe otra especie extraordinaria, el gavilán de Ridgway. Su historia también está ligada a La Española. Su distribución histórica abarcaba prácticamente toda la isla, pero hoy su situación es crítica y sus poblaciones naturales son muy reducidas. Y aquí aparece una historia que vale la pena contar, porque no todo es desaparición, también existe la recuperación. En República Dominicana se han realizado esfuerzos de conservación y reintroducción. Incluso existen poblaciones reintroducidas en lugares como Punta Cana, mientras que los haitises conserva una población importante. Y eso cambia completamente la historia. Porque este animal no es solamente una especie rara que podemos grabar para un video. Es una especie que nos recuerda que proteger la naturaleza también significa darle una segunda oportunidad. Pero ahora vamos a dejar los bosques, porque hay tesoros dominicanos que no se encuentran entre los árboles, se encuentran en la memoria de la gente. Y uno de ellos está en Villamella. Aquí existe una tradición que ha sobrevivido durante siglos. La Cofradía del Espíritu Santo de Villamella fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta tradición retumba con la misma fuerza en comunidades como Cotuí y otras más. Los músicos utilizan instrumentos conocidos como congos y atabales, tambores tradicionales que se tocan a mano limpia. Esta hermandad tiene raíces que se remontan al siglo XVI y está profundamente ligada a la herencia africana y mestiza. Pero lo verdaderamente impresionante es que no vive solamente en los libros, está viva, se toca, se baila, se transmite. Y cuando escuchas esos tambores, no solamente estás escuchando música, estás escuchando memoria. Y si llegaste a esta parte del video, por favor suscríbete. Quiero seguir compartiendo contigo lugares, animales, cultura, tradiciones y muchas historias de diferentes partes de América Latina. Así me acompañas en los próximos videos, porque todavía nos queda muchísimo por conocer. Y hablando de conocer, hay algo que ningún viaje puede ignorar: la comida. Cuando pensamos en comida dominicana, aparecen inmediatamente nombres como el mangú, el sancocho, la bandera dominicana y muchos otros platos que forman parte de la mesa del país. Y sí, la gastronomía dominicana es exquisita y en próximos videos te voy a profundizar sobre algunos de sus platos, así que no te lo pierdas. Pero hoy quiero detenerme en algo que quizás no recibe tanta atención: la yuca, y con ella el casabe. Aquí hay un dato espectacular. En 2024, la UNESCO inscribió los conocimientos y prácticas tradicionales para la elaboración y el consumo del casabe en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y por supuesto, no voy a atribuirle a República Dominicana algo que pertenece a una tradición más amplia. El casabe forma parte de una tradición indígena y caribeña compartida por varios países de la región. Pero en República Dominicana, esta antigua preparación de la yuca continúa formando parte de una tradición gastronómica profundamente arraigada. Detrás de ese alimento hay una historia mucho más antigua. La yuca y el casabe están relacionados con las tradiciones alimentarias indígenas del Caribe. Así que cuando tienes un pedazo de casabe delante, tienes mucho más que comida. Tienes una tradición que ha atravesado siglos. Y ahora dejamos la comida para entrar en las montañas. Aquí hay una piedra que parece haber guardado el color del Caribe en su interior. Es una variedad azul de pectolita y uno de los grandes símbolos minerales de República Dominicana.
pero lo verdaderamente extraordinario está en su procedencia. El Larimar es una piedra única en el mundo. Sus yacimientos conocidos de calidad gema se encuentran exclusivamente en República Dominicana, en la región de Barahona. Sus tonos azules pueden cambiar de intensidad. Algunas piezas parecen tener pequeñas olas congeladas en su interior. Y es precisamente eso lo que hace que esta piedra tenga una identidad tan dominicana. Las lluvias arrastraban estas piedras desde las montañas hasta los ríos y finalmente llegaban al mar, pero nadie había encontrado aún el lugar donde nacían. Ese misterio permaneció durante décadas. Después de recorrer ríos y montañas, llegaron finalmente al lugar donde se encontraba el yacimiento. Habían redescubierto uno de los minerales más extraordinarios del planeta. Aunque admiramos el Larimar ya convertido en collares, pulseras o anillos, muy pocas veces pensamos en el enorme esfuerzo que hay detrás de todo. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado ningún otro yacimiento con esas mismas características en otra parte del mundo. Un tesoro que conquistó el mundo. El mar que todos vienen a conocer parece haberse quedado atrapado en una piedra nacida en las montañas. Y para terminar, volvemos atrás. No hasta los primeros días del Nuevo Mundo, sino más atrás. Hasta un tiempo en el que los seres humanos todavía no existían. La era de los dinosaurios. Quiero que conozcas el ámbar dominicano. A simple vista puede parecer una piedra bonita. Pero algunas piezas guardan algo mucho más valioso, evidencias de vida de hace millones de años. Pequeños insectos, fragmentos vegetales, organismos que quedaron atrapados en la resina de antiguos árboles y que con el paso de millones de años terminaron conservados dentro del ámbar. Es como tener una pequeña ventana abierta hacia un mundo desaparecido. Y por eso el ámbar dominicano es tan importante para la paleontología, porque algunas de esas piezas permiten estudiar organismos que de otra manera difícilmente habrían llegado hasta nosotros con ese nivel de conservación. Y piensa en todo lo que hemos recorrido: un lago situado por debajo del nivel del mar, una iguana que pertenece a la historia natural de la Española, un pequeño mamífero que parece llegado de otra época, un gavilán que todavía lucha por recuperar su espacio, tambores que mantienen viva una tradición de siglos, una raíz convertida en patrimonio, una piedra azul nacida en las montañas y una resina capaz de conservar una escena de millones de años. Y esto es solamente una pequeña parte de todo lo que esconde República Dominicana y que voy a seguir mostrándote en próximos videos. Así que dale me gusta y activa la campanita para que no te los pierdas. Suscríbete y comparte el video para que todo el mundo conozca los pedacitos de historia que nos hacen grandes. Esto es Mundo Latino, donde cada lugar tiene una historia, cada cultura tiene algo que enseñarnos y donde siempre tenemos algo que contar. Nos vemos en el próximo video. ¡Chaito!